Todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. En esta ocasión hablaremos acerca de las medidas de protección, las providencias precautorias y las medidas cautelares conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Muy bien, el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de alguna medida de protección cuando considere que el imputado representa un riesgo inminente para la víctima u ofendido. ¿Cuáles son algunos ejemplos de medidas de protección? Pues bueno, lo son la separación inmediata del domicilio, la prohibición de acercarse a la víctima u ofendido, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima u ofendido, la vigilancia policial, entre otras que se encuentran en el artículo 137. Dos son los elementos a destacar de las medidas de protección. El primero de ellos lo es que sirven para garantizar la integridad de la víctima o el ofendido. El segundo de los elementos es que el Ministerio Público no requiere de la autorización del juez de control para la aplicación de alguna medida de protección. Queda facultado conforme al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, medidas de protección sirven para garantizar la integridad de la víctima o el ofendido y el Ministerio Público las puede aplicar sin la necesidad o autorización del juez de control. ¿En qué caso se puede aplicar una medida de protección? Pues en caso de un robo, en caso de violencia familiar o entre otros delitos, siempre y cuando se establezca la conexión o bien se establezca el riesgo que representa el imputado para la víctima o el ofendido. Ahora bien, el artículo 138 habla acerca de las providencias precautorias. Estas sirven para garantizar el pago del daño a la víctima o el ofendido. Son de carácter económico. ¿Cuáles son las providencias precautorias? Pues lo son el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas o de cualquier valor que se encuentre en el sistema financiero. Sirven, reitero, para garantizar la reparación del daño a la víctima o el ofendido por parte del imputado. Para la aplicación de algunas de las providencias precautorias es necesaria la autorización del juez de control, es decir, el Ministerio Público solicita la audiencia y muestra los datos o medios de prueba que tenga o que haya logrado recabar y es el juez de control quien decide la aplicación de alguna providencia precautoria, a diferencia de las medidas de protección que el juez de control no tiene nada que ver porque el Ministerio Público las puede establecer sin la autorización de éste. Entonces, las providencias precautorias son de carácter económico y sirven para garantizar la reparación del daño de la víctima o el ofendido. Por último, las medidas cautelares. Estas se encuentran en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y van desde la presentación periódica ante el juez de control hasta el arraigo domiciliario e incluso hasta la prisión preventiva. ¿Cuándo operan las medidas cautelares? Bueno, pues existen varios supuestos. El primero de ellos es que el Ministerio Público haya formulado la imputación y que el imputado se acoja al término constitucional de 72 o 144 horas. Es decir, si el imputado decide que su situación jurídica se resuelva en este plazo, en el 72 o 144 horas, el Ministerio Público puede solicitar la aplicación de medidas cautelares. El segundo de los supuestos es cuando se haya vinculado al imputado a proceso. ¿Para qué sirven las medidas cautelares? Estas sirven para garantizar la presencia del imputado al procedimiento, para garantizar la integridad de la víctima o ofendido, o bien para evitar la obstaculización del proceso por parte del imputado. Para la aplicación de una medida cautelar es necesaria la intervención del juez de control toda vez que ésta se realiza o en la imputación o en la vinculación del proceso. Corresponde al juez de control la aplicación y verificación de las medidas cautelares. ¿Cuál es la duración de las medidas cautelares? Bueno, pues es
duran lo indispensable o lo que tengan que durar para que se lleve a cabo todo el procedimiento. Cabe recalcar que éstas se pueden modificar o se pueden sustituir siempre y cuando varíen las circunstancias objetivas que hayan dado lugar a la imposición de esta medida cautelar. Entonces, para concluir, providencias precautorias son de carácter económico y sirven para garantizar la reparación del daño. Medidas de protección sirven para garantizar la integridad de la víctima o el ofendido. Estas dos duran 60 días y se pueden prorrogar por 30 días más. Las medidas cautelares se establecen en la formulación de imputación siempre y cuando que el imputado se haya acogido al término constitucional o bien cuando el imputado haya sido vinculado a proceso. Y estas duran lo indispensable para garantizar estos tres elementos. Espero y con esto se hayan resuelto algunas de las dudas referentes a las medidas de protección, las providencias precautorias o a las medidas cautelares. Sigan dando like a la página y continúen aprendiendo derecho.